Nos ponemos en presencia de Dios para que también el Espíritu de Dios nos asista a la hora de adentrarnos en el tema que hoy vamos a abordar, el tema del trabajo y en concreto el tema de la visión cristiana del trabajo. Vamos a dividir, como en otras ocasiones, el tema en varios apartados que faciliten, que nos ayuden para una mejor comprensión del mismo. Comenzaremos por entrar en la dimensión de la creación, donde Dios empieza trabajando, creando. Así, el cristiano, todavía hoy, por el trabajo, se adentra en la maravillosa creación de Dios. Trabajar así es colaborar con Dios, que constantemente cultiva y desarrolla la obra de la creación. Trabajar así es, por tanto, cuidar con Dios de unas criaturas que Él mismo ha creado y que cuando terminó de crearlas, cuando terminó de trabajar, se dio cuenta de que eran muy buenas. Por eso el trabajo, desde el comienzo, es una bendición. Es una misión que Dios dio al hombre para que dominara todas las criaturas de la tierra. Ahora bien, el trabajo humano pronto se ve afectado por el pecado, de tal manera que de lo que era una bendición pasó a ser una maldición. Tanto es así que el hombre, a partir del pecado, empieza a sufrir en el trabajo. El mandato del trabajo, dominad la tierra, es anterior al pecado, pero después del pecado el hombre ya se ve asediado por esta maldición, que el sufrimiento acompaña nuestro trabajo. Así lo dice el mismo libro del Génesis: por ti será maldita la tierra, con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida, te dará espinas y abrojos, con el sudor de tu rostro comerás el pan. En el capítulo 3 del libro del Génesis. Por eso hoy la realidad del trabajo es algo bendito y algo maldito. Es decir, en el plan primero de Dios lleva la bendición, una vez que entra el pecado lleva la maldición. Por eso hoy más que nunca se nos presenta la grandeza de la obra a la que Dios nos llama, colaborar con Él, trabajar con Él en el dominio de la tierra, de la creación que Él ha creado buena, y por otro lado la servidumbre de la corrupción, que dice la carta a los romanos. Es decir, desde el pecado, el trabajo y todo lo creado es ambiguo. El hombre tiene que discernir concretamente la bondad y tiene que estar atento a la maldad en la que se puede incurrir con el trabajo. Es una de las realidades que a la vez están marcadas por el pecado del hombre y por la bendición de Dios. Vamos a adentrarnos para luego poder entender mejor en la visión mundana del trabajo. Hay como tres características que hoy presenta el trabajo como una realidad que lleva inserta una fatiga, es decir, es lo que se llama la penalidad que viene del trabajo. Segundo, la rentabilidad. Y tercero, la materialidad. Vamos a adentrarnos con un poco de calma en cada una de ellas. La penalidad. Hoy el eslogan que circula en el ambiente, en el mundo, es cuanto menos se trabaje, mejor. Pues porque somos herederos de una mentalidad donde el trabajo en el principio supuso sufrimiento. Es más, ha habido
y hay jornadas laborales donde denigran la dignidad humana y el trabajo, por tanto, se va contaminando. Y es más, la misma palabra trabajo, tripalium en latín, significa un instrumento de tortura. Con todas estas circunstancias, hoy el trabajo no tiene buena prensa. Es decir, queda muy lejos la visión creacional en la que Dios invitó al hombre a colaborar con él en aquel paraíso terrenal donde todo era bueno. Otra segunda característica que afecta a esta visión mundana del trabajo es la rentabilidad, que significa que solo vale el trabajo que es rentable, y dentro de la rentabilidad el trabajo que económicamente es muy rentable, llegando a la paradoja que, por ejemplo, una ama de casa puede trabajar, pero como no cobra, no se le considera trabajo, y una empleada de hogar haciendo lo mismo, pero como cobra, eso es un trabajo. Es decir, esta rentabilidad ha contaminado todo el mundo del trabajo, de tal manera que se identifica solo es trabajo lo que es remunerado, y no es trabajo lo que no es remunerado, con graves consecuencias para una visión cristiana del trabajo, como a continuación veremos. Y la tercera característica que se aplica al trabajo es la materialidad. Es decir, hoy prácticamente solo se considera trabajo aquello que produce bienes materiales. Por ejemplo, Jesús, durante su vida oculta, trabajó de artesano, y sí se le considera que trabajó. Pero en su vida pública, que solo predicó, dejó de trabajar. Igualmente hay teóricos del trabajo que presentan que los apóstoles sí trabajaban cuando eran pescadores en el lago. Dejaron de trabajar cuando empezaron a ser pescadores de hombres. Y esto nos afecta a nosotros en esta visión que queremos afrontar. Esta visión cristiana del trabajo sería el apartado tercero. Para un cristiano el trabajo tiene una mirada más positiva, más hermosa, más verdadera. Los hombres colaboran con Dios por medio del trabajo. Es más, el trabajo es una de las características que distingue al hombre de las demás criaturas creadas por Dios. Solo el hombre es capaz de trabajar. Solo el hombre es capaz de colaborar con Dios. Lo cual significa la gran dignidad que el hombre ha recibido de parte de Dios. Este ser llamado por Dios para colaborar con Él en el trabajo es una de las notas de la bondad de Dios que se ha fiado del hombre a la hora de encomendarle el cuidado y el cultivo de la tierra. Lo primero que en la visión cristiana del trabajo destaca es que somos imágenes de Dios cuando trabajamos. El hombre trabajando pone en juego su inteligencia, su voluntad, que han sido creadas por Dios mismo. Es decir, con la inteligencia el hombre también alaba a Dios. Con la voluntad constante, con la perseverancia, también se alaba a Dios. Por eso, cuando el hombre en un despacho piensa un proyecto, está alabando a Dios. Cuando un arquitecto lo traslada y lo pone en un plano, también alaba a Dios. Cuando un constructor y un albañil lo llevan a la materialidad de un edificio, también alaba a Dios. Es decir, el hombre en su actividad es la única criatura que es capaz de trabajar. Los animales no trabajan, solo el hombre puede trabajar. Por eso, Dios Padre, produjo las criaturas, creó a las criaturas por su Hijo. Y nos ha dado el Espíritu Santo que ha derramado en nuestros corazones
para que la acción de los tres en nosotros le glorifique mediante el trabajo y a nosotros nos santifique. Por eso, volvamos al origen. El hombre ha sido creado a imagen de Dios. El hombre tiene una misión que es la de someter la tierra. En la realización de este mandato, el hombre refleja la actividad misma de Dios creador. Qué bonito caer en la cuenta de que cualquier cosa que hagamos, cualquier pequeña actividad que llevemos a término, estamos colaborando con el Creador, que inició esta actividad en el mundo y que continúa a través de las manos, de los corazones de los hombres. De hecho, Dios, así lo leemos en el libro del Génesis, en los 6 primeros días trabajó y al 7º descansó. Bueno, pues el hombre ya trabaje, ya descanse, imita a Dios. Porque esta es nuestra máxima dignidad, que somos colaboradores de Dios. Ciertamente solo Él creó el mundo, pero cuando creó el mundo también creó al hombre y lo creó como trabajador, es decir, para seguir actuando en el mundo por medio de la colaboración, de la actividad humana. La verdad es que Dios no tenía necesidad de colaboradores. Él creó el mundo perfecto, pero en una dignidad, en un abajamiento, quiso elevar al hombre para ser colaborador suyo. Que nos haya llamado a tal dignidad, que nos haya hecho trabajadores con Él, no es sino una muestra más del amor de predilección de Dios por su criatura, por el hombre. Por eso, descubramos en nuestra tarea, en nuestro trabajo cotidiano, esta sabiduría que viene de Dios, este poder que viene de Dios, para poder unirnos más a Dios, para poder hacer que nuestro trabajo en la tierra sea un reflejo del trabajo que empezó en el paraíso, del trabajo que no está contaminado por el pecado. Porque el trabajo es una manera de unirnos a Cristo Salvador, a Cristo Redentor. Si trabajamos en cuanto a imágenes de Dios, estamos también llevando la redención, la salvación que viene de Dios a los hombres. Es verdad que la salvación ya ha concluido. La pasión, muerte y resurrección de Cristo ha merecido la gracia de la salvación para todos los hombres. Pero es verdad que esa salvación para todos los hombres se lleva adelante por la tarea de los trabajadores, es decir, de aquellos hombres que, conscientes de que son imágenes de Dios, de que trabajan en la creación que salió de las manos de Dios, llevan adelante el plan de la redención. Hemos hablado varias veces del trabajo y de la gran dignidad que tiene el trabajador, pero podíamos pensar, ¿qué fines tiene el trabajo? Apartado 4. El primero, la glorificación de Dios. Nos lo recuerda la primera carta a los Corintios. Ya comáis, ya durmáis, cualquier cosa que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. Nuestro trabajo, el trabajo de cada día, es la ofrenda espiritual. La ofrenda espiritual agradable a Dios, porque hemos recibido este mandato de Dios. 6 días trabajarás. No es un castigo, es recibir el impulso creador de Dios y seguir aplicándolo en el mundo a través de la actividad humana, a través de nuestro trabajo. Para los cristianos, si el trabajo es un medio de glorificación a Dios, también el trabajo para nosotros es un medio de santificación personal. Uno de los mejores medios de santificación personal, porque es así como nos unimos a Dios y a todas las criaturas. La santidad es
hacer la voluntad de Dios en cada cosa que hacemos, llevando a término la voluntad que Dios tiene para nosotros. Cuando el hombre desempeña el trabajo, también está desempeñando esta tarea de santificación. Vayamos a este apartado y lo desarrollemos un poco más. Esta santificación del hombre. Lo más importante del trabajo es el que trabaja. No es tanto la materialidad del trabajo realizado, ni siquiera la actividad laboral que desempeñamos. Lo importante del trabajo es el que trabaja, el hombre que trabaja. Porque el hombre, como imagen de Dios, transforma las cosas, la sociedad, la creación, pero lo más importante, se perfecciona a sí mismo, se santifica a sí mismo. Aprende mucho, cultiva sus facultades, se supera y se trasciende. Por eso, como bien nos recuerda el Concilio Vaticano II, el hombre vale más por lo que es que por lo que tiene. Podríamos decir también, el hombre vale más por lo que es que por lo que hace. Más importante que el trabajo es el que trabaja, porque el bien primero es que nos hace bien a nosotros, que nos transforme a nosotros, que nos trasciende a nosotros. El trabajo, aunque es de este mundo, supera las barreras de este mundo y entra en la eternidad. El tercer apartado de esta dimensión del fin del trabajo es la perfección de la tierra. La tierra, vamos a decirlo así, como que todavía fuera perfectible. Dios la ha dejado en camino de perfección. Y es el hombre con su trabajo el que va adelantando esta perfección, va haciendo avanzar esta perfección. Porque con nuestro trabajo desarrollamos la obra del Creador. Fue al principio cuando Dios nos creó con capacidad para intervenir en su nombre en toda la obra creada. Es verdad que no cualquier trabajo perfecciona la tierra, sino el trabajo que está hecho, qué importante es esto, con Dios y según Dios. Se da la paradoja de que podamos hacer trabajos que en sí pueden ser buenos, pero estropear la perfección porque no lo hacemos ni con Dios ni según Dios. Un trabajo, por ejemplo, que tenga un fin altruista, se puede estropear por una búsqueda interesada de sí mismo, por buscar una rentabilidad, por buscar un reconocimiento. El trabajo propiamente nos tiene que unir más a Dios si lo hacemos según Dios. Por eso es un error que hemos de librarnos, pensar que trabajar sin más, cualquier trabajo y cualquier manera de trabajar ya perfecciona al hombre. Depende de qué trabajo se haga. Y sobre todo, depende qué motivaciones entren en juego. Depende qué medios pongamos. Depende qué fines busquemos. Porque el trabajo solo en la medida en que es realizado según Dios, Dios puede hacer de trabajos malos, trabajos donde son buenos porque consiguen el fin para el que Dios nos ha creado. Por eso introducimos unas variables que no son mundanas. La gente dice, tengo un buen trabajo, solamente pensando en la rentabilidad que le saca ese trabajo. Nosotros pensamos que tener un buen trabajo es aquel que me permita unirme más a Dios, llevar adelante la tarea de la creación de Dios y hacer las cosas y la actividad humana según Dios. Podemos decir, cualquiera de nosotros, que tenemos un buen trabajo. Creo que esto nos ayuda a colocarnos realmente como verdaderos trabajadores en medio del mundo, es decir, imágenes de Dios que cooperamos, que continuamos
la obra creadora que Dios empezó en el paraíso. Hoy es una tendencia en la cual también nosotros nos vemos sumergidos, que es que el trabajo vale por el resultado externo que se consigue. Y este, que es un fin del trabajo, pero ciertamente es el fin más ambiguo. El trabajo siempre glorifica a Dios, siempre perfecciona al hombre, pero no siempre da los buenos frutos pretendidos. Y la razón por la que no da los buenos frutos es por la resistencia del hombre, a veces por la misma omisión del hombre, a veces por la mala obra llevada a cabo, a veces porque nos vician las ideologías, a veces porque sirven para la hostilidad y para la enemistad con el que trabaja con nosotros. Por eso se hace urgente descubrir una espiritualidad cristiana del trabajo. Vamos a intentar presentar algunos puntos que nos ayuden a describir esta espiritualidad cristiana del trabajo. El primero, importante, trabajando, trabaja la persona entera, el cuerpo y el alma. Es un acto de toda la persona. Por lo tanto, aunque el trabajo sea manual, trabaja toda la persona. Y aunque el trabajo sea intelectual, trabaja toda la persona. Porque entra en juego no solo la materialidad del trabajo, sino entra en juego que colaboramos con la obra de Dios Salvador. Traemos, una manera de hablar, traemos la salvación de Dios con el trabajo bien hecho. El trabajo, que tiene como finalidad ayudar a todos los hombres a acercarse a Dios Creador y Redentor, pero también tiene como finalidad profundizar en una relación con Cristo que llegó a trabajar, con Cristo que nos encomienda también en nuestra vocación de laicos, de consagrados, el trabajo en el mundo. Si el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, el mandato de gobernar el mundo, dominad la tierra, ahí nace nuestra grandeza y es ahí donde tenemos que acudir una y otra vez. El mandato del trabajo, que ya hemos dicho que viene antes del pecado, sabemos que en el libro del Génesis encontramos el evangelio del trabajo. El hombre trabajando imita a Dios, que es su creador, porque Él tiene en sí el elemento que es único frente a las demás criaturas, que es que solo el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Imitar a Dios trabajando o descansando es entrar en la tarea primera con la que Dios intervino en el mundo creado. Para nosotros es importante tener claro esto, que muchas veces en el día a día tenemos que llevar adelante quehaceres muy ordinarios. Seguramente ninguno de nosotros tengamos que llevar adelante empresas extraordinarias, o si las tenemos que llevar no serán siempre y todos los días, sino que muchas veces el día a día lo hacemos en el trabajo ordinario. Bueno, pues necesitamos actualizar nuestra conciencia de colaboradores con el Creador en el trabajo también ordinario, en el trabajo de los 6 días, en el trabajo de esta semana que hemos llamado semana laboral. Laboral porque trabaja el que ha sido creado a imagen del que trabajó primero, Dios creador en el mundo. Ojalá que nuestro trabajo siempre tenga como miras
la glorificación de Dios, la santificación personal y el provecho para la sociedad. No trabajamos para nosotros, trabajamos para otro, para Dios, y para otros, para los hombres, para que el hombre pueda descubrir en este mundo la vocación y la grandeza a la que Dios le ha creado. A través, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que a través del trabajo el hombre participa en la obra creadora de Dios. Así también lo quiso vivir Jesús. Jesús trabajó, cumplía con el trabajo. De hecho, se le ha llamado como el hombre del trabajo, el artesano de Nazaret. Vivía preocupado por el trabajo, pertenecía al mundo del trabajo, mira con amor el trabajo. De hecho, nos revela: mi Padre es el viñador, mi Padre trabaja siempre y yo trabajo siempre con Él. Bueno, sabemos, y así aparece en todo el Antiguo Testamento, un montón de profesiones que tienen la bendición de Dios. Sin ánimo de ser exhaustivos, pero en el Antiguo Testamento reconocemos cómo aparecen los médicos, cómo aparecen los artesanos, los artistas, los que crean la belleza, el herrero, el alfarero, el agricultor, el estudioso de la Torá, el navegante, el albañil, el músico, el pastor, el pescador. Es más, en Proverbios 31 dedica un capítulo a un elogio de la mujer hacendosa, a la mujer trabajadora. Y sería bonito que, complementario a este tema, pudiéramos adentrarnos en este capítulo y en otros textos y versículos donde aparece una bendición de Dios sobre el hombre que trabaja. Pero es que también en el Nuevo Testamento lo primero que nos encontramos es a Jesucristo, que nos habla del trabajo del pastor, del trabajo del labrador, del sembrador, del médico, del dueño de la casa, del siervo, del administrador, del pescador, del mercader, del obrero, que merece su salario. Pablo, sabemos que también tenía un oficio, fabricaba tiendas, porque así se ganaba, y él mismo nos lo dice, el pan por sí mismo, porque no quería estar en deuda con nadie. Y nos invita a eso, que el que no trabaja, que no coma. Porque nos hemos enterado que hay algunos que viven muy ocupados en no hacer nada. Nos invita a trabajar sosegadamente, para que así podamos comer el pan que merece nuestro salario. Y es más, nos advierte en distintas ocasiones que ojo con el que no trabaja, pues porque en función de nuestro trabajo está la gloria de Dios. No alabamos a Dios por el no trabajo, sino alabamos a Dios por el descanso, porque así limitamos. Y alabamos a Dios por el trabajo, hecho con Dios y según Dios. De tal manera que podíamos decir que la vida de Cristo es el evangelio del trabajo. El hombre también está llamado a vivir este evangelio, a hacer presente el evangelio en medio de los hombres. Así se perfecciona a sí mismo, así cultiva sus facultades, así se supera, así se perfecciona, así se santifica. Es hora de que los cristianos quitemos esta mancha que sobrevuela sobre el trabajo como algo costoso o impropio de un estilo de vida
o propio de un estatus. El trabajo dignifica a la persona, pero la dignifica no por el trabajo en sí, sino por la conciencia que tenemos cuando trabajamos como colaboradores de Dios. El hombre, ya lo hemos comentado, el concilio lo recuerda, Juan Pablo II nos lo recuerda en Labor en Exercens, el hombre vale más por lo que es que por lo que hace. Podríamos decir también, lo importante del trabajo es el que trabaja. Es verdad, y esto es muy importante tenerlo en cuenta también para nuestra vida, que todo trabajo, a todo trabajo, va unido la fatiga. Porque fruto del pecado se ha introducido una tensión que no estaba en el principio. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. El sudor, la fatiga que el trabajo lleva consigo, ofrecen al cristiano, nos ofrecen a nosotros que hemos sido llamados a seguir a Cristo, la posibilidad preciosa de participar en el amor a la obra que Cristo ha venido a realizar en la tierra. De hecho, Cristo, soportando la fatiga del trabajo en unión con Dios su Padre, pudo también caminar presuroso a la cruz para, desde ahí, redimirnos. En lo que de cruz tenga nuestro trabajo, también podemos colaborar con Dios en la redención de los hombres. Es más, nos mostramos verdaderos discípulos de Jesús cuando llevamos la cruz de cada día, y esa cruz de cada día para nosotros en muchas ocasiones la experimentamos en el trabajo de cada día, en la tarea del día a día, que para nosotros es fatigosa y que a veces es sufriente, pero así nos unimos más con Cristo. Por eso en el trabajo el cristiano descubre una pequeña parte de la cruz de Cristo y la acepta con el mismo espíritu de redención que Cristo mismo aceptó la cruz por nosotros. En el trabajo, merced a la luz de la resurrección de Cristo, encontramos un rayo de esperanza. Sabemos que se alumbra una vida nueva, que nace un mundo mejor, porque el cansancio unido al cansancio de Cristo es siempre fecundo. Como conclusión, la resurrección de Cristo ilumina las muchas fatigas que tiene el trabajo de cada día, de tal manera que en el pequeño trabajo que podemos hacer, si lo hacemos con Cristo y según Dios, nos sirve para unirnos más a Él, para glorificar al Creador que empezó trabajando, creando el mundo y haciéndolo bueno, y perfeccionando este mundo que Dios ha dejado en nuestras manos para que se lo devolvamos más perfecto. Y lo que hace perfecto el mundo no solo es el trabajo, sino el trabajo hecho con amor. Dios quiera que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de que seamos trabajadores en la creación de Dios. Los que hemos sido llamados a ser trabajadores de la mies del Señor, lo hagamos para unirnos más a Dios. Y los que han recibido la vocación de ser trabajadores, colaboradores en la obra de la creación, lo hagan según la imagen que han recibido de Dios en el principio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.